la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. El día de hoy vamos a analizar una categoría muy importante dentro del estudio del derecho. Me refiero a la categoría de Estado de Derecho. Lo haremos desde el punto de vista de un teórico neopositivista del derecho. Él también se autodenomina garantista. Me refiero a Luigi Ferrajoli. También vamos a mencionar otros autores como Ricardo Guastini, pero en cierto sentido nos vamos a concentrar en el esbozo y planteamiento teórico de este italiano pensador muy importante como es Ferrajoli. Pues bien, bienvenidos a su programa Yura Paria y pues comenzamos. Quisiera comenzar hablándoles de una pequeña narración, especie de leyenda, de cuento, que generalmente se encuentra en los manuales de derecho constitucional, en los manuales de teoría del Estado, y se refiere a una situación, a algo que parece que ocurrió en el siglo XVIII en Prusia, en la antigua Alemania. Pues bien, cuenta la leyenda que una mañana de 1747 el rey Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio afeaba el paisaje, envió a un edecán para que compre el molino, así Federico II lo podía demoler. El dueño del molino, un campesino corriente, se negó a venderlo y entonces el mismo Federico II fue a verlo y lo amenazó de que si no vendía el molino, él lo demolería de todas formas. Al fin de cuentas, Federico II era el rey, ¿no? Al día siguiente, el molinero se presentó en el palacio y fue recibido por el rey, quien le preguntó si había comprendido cuán justo y generoso había sido con él, pues no le quitó el molino, sino que ofrecía comprarlo. El campesino no respondió y en su lugar entregó al rey una orden judicial que prohibía expropiar o apoderarse de un bien que no era de propiedad del rey, porque justamente las leyes que el mismo rey había promulgado así lo ordenaban. Bueno, mientras Federico II leía la medida cautelar, todos sus vasallos, cortesanos y funcionarios temblaban, imaginando la furia que se desataría contra el terco molinero y también contra el atrevido magistrado. Pero concluida la lectura de la orden judicial, Federico II levantó la mirada y exclamó: "Me alegra que todavía existan jueces". Un juez para Federico II representaba el imperio y primacía absoluta de la ley, que significa la independencia judicial frente al despotismo y la arbitrariedad. Miren, no es posible la actuación independiente del Poder Judicial si el mismo está sometido a otro órgano de poder. Entonces, en esta leyenda, en esta historia, que generalmente se encuentra en los manuales de teoría del derecho, de derecho constitucional, pues el Estado de Derecho no es otra cosa que el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley. Es decir, no hay nada por encima de la ley. Si bien esta pequeña historia nos plantea lo que podríamos llamar el Estado legislativo de derecho o el Estado legal de derecho, debemos a la vez señalar de que pues, este se va a transformar, ¿no?, con el tiempo en lo que hoy en día se llama Estado constitucional de derecho. En un Estado constitucional de derecho, pues no solamente los gobernantes y gobernados están sometidos a la ley, sino que están sometidos a la Constitución. Incluso la misma ley está sometida a la Constitución. Y cuando decimos que gobernantes, gobernados y la misma ley están sometidos a la Constitución, nos referimos a que no solamente están sometidos en las formas, sino también en los contenidos de la Constitución. Y es que las constituciones, hoy en día, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, son constituciones rígidas, con control de constitucionalidad y con un largo catálogo de derechos fundamentales. Justamente este tránsito del Estado
legal o legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho es parte de lo que vamos a revisar justamente en este su programa Jura Paria. Pero les decía, yo estoy tomando como base a este pensador italiano, Luigi Ferrajoli. Ferrajoli tiene un texto hermosísimo llamado Pasado y Futuro del Estado de Derecho. Es un pequeño ensayo que justamente ha sido recopilado en distintos libros de él, uno de ellos justamente denominado Jura Paria, que adicionalmente es un texto que sirvió de inspiración para darle el nombre a este programa. Bueno, en Jura Paria, un libro del año 2021 de Luigi Ferrajoli, pues se vuelve a presentar este pequeño texto, este pequeño ensayo llamado Pasado y Futuro del Estado de Derecho. Pues bien, antes de ingresar a hablar del Estado legal o legislativo de derecho, Ferrajoli muestra de qué manera llegamos al Estado legal y legislativo de derecho. Y en ese sentido, parte analizando qué había antes de el Estado legislativo de derecho. Bueno, y para ello él va a dividir en dos, podríamos decir, en dos componentes. Por un lado, el derecho premoderno, que sería el derecho anterior a la aparición del Estado moderno, y el derecho moderno, que sería el derecho que se desarrolla a partir de la aparición del Estado moderno. Bueno, el Estado aparece entre el siglo XVI y XVII, básicamente cuando concluyen las llamadas guerras de religión y pues se dan una serie de acuerdos, tratados, convenios que se denominan la Paz de Westfalia, donde en la Paz de Westfalia se determina que los conflictos religiosos se tienen que gestionar al interior de cada unidad política, ¿no? Y es por ello que estas unidades políticas pues van a ser lo que hoy en día conocemos como el Estado. Pero no es algo ¿qué les puedo decir? Tan absoluto, tan pronto, rápido, no es que aparezca el Estado de un día para otro. Hay un autor francés que a mí me gusta mucho, que se llama Michel Foucault, que él señala de que el Estado moderno se levanta sobre la ruina de las monarquías. En consecuencia, el primer momento de concreción de una sola autoridad, pues se va a dar justamente en este periodo de las monarquías. Pero antes de que se establezca en sí el Estado, antes de que aparezca el Estado, pues Ferrajoli nos dice de que existía un derecho premoderno. ¿Y qué nos dice Ferrajoli? Les voy a leer un pedacito de este ensayo, como les digo, que es muy bueno, Pasado y Futuro del Estado de Derecho. Y Ferrajoli nos dice, en el derecho premoderno de formación no legislativa, sino jurisprudencial y doctrinal, no existía un sistema unitario y formalizado de fuentes positivas. Es decir, en el derecho premoderno no había una fuente del derecho o una única fuente del derecho. Es decir, no existía un sistema unitario y formalizado de fuentes positivas. Vuelvo a leerles el texto. Dice, lo que existía era una pluralidad de fuentes y ordenamientos procedentes de instituciones diferentes y concurrentes. Por ejemplo, el imperio, la iglesia, los príncipes, los municipios, las corporaciones, y, dice Ferrajoli, ninguna de las cuales tenía el monopolio de la producción jurídica. El derecho común, por tanto, estaba así asegurado por el desarrollo y la actualización de la vieja tradición romanística, es decir, por las elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales cuya validez dependía obviamente de la intrínseca racionalidad o de la intrínseca justicia de sus contenidos. Dos elementos que me parecen fundamentales en esta cita de Ferrajoli. El primer elemento, que el pluralismo jurídico es anterior al monismo jurídico, es decir, antes de que aparezca una sola autoridad, antes de que aparezca el Estado moderno, que va a aparecer justamente cuando se concrete una sola autoridad dentro de la unidad política, lo que existía era una pluralidad de fuentes, una especie de pluralismo jurídico, ¿no? Él dice pluralidad de fuentes y ordenamientos procedentes de instituciones diferentes y concurrentes. Eso significa de que el pluralismo jurídico es anterior al monismo jurídico. Segundo elemento que me parece que es bastante valioso, que según lo que nos explica Ferrajoli, el derecho común estaba asegurado por la tradición romanística, pero además por elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales cuya validez dependía de la racionalidad del contenido del derecho o de la justicia, que podríamos decir que estaba intrínseca al contenido del derecho. Es en ese sentido que Ferrajoli nos va a colocar delante de un adagio que caracteriza al derecho premoderno. El adagio latino, el adagio en latín,
es el siguiente: veritas non autoritas facit legem, es decir, la verdad, no la autoridad, es la que hace el derecho. Veritas non autoritas facit legem, pues era el adagio en latín que caracterizaba al derecho premoderno. Premoderno porque no había una sola autoridad que concentra todo el poder y pues obviamente no existía el Estado moderno tal y cual lo conocemos. El Estado de Derecho nace con el derecho moderno, o sea, es decir, nace con la aparición del Estado moderno. Cuando aparece esta única autoridad que concentra todos los poderes y que puede dar y decir el derecho, pues nace el monismo jurídico y nace el derecho cuya fuente es el Estado. En ese momento nace el Estado de Derecho. Miren, Ferrajoli nos dice lo siguiente, voy a leerles otra cita, dice: el Estado de Derecho moderno nace con la forma del Estado legislativo de derecho en el momento en que esta instancia alcanza realización histórica, es decir, en el momento en el cual aparece en la historia, ¿no? Precisamente, dice él, con la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo de identificación del derecho válido y antes aún existente, con independencia de su valoración como justo. Gracias a este principio y a las codificaciones que son su actuación, una norma jurídica es válida no por ser justa, sino exclusivamente por haber sido puesta por una autoridad dotada de competencia normativa. Es decir, para Ferrajoli, lo que va a justificar y en cierto sentido legitimar al derecho no va a ser su intrínseca racionalidad o justicia, sino va a ser que ese derecho ha sido puesto por aquel que detenta poder y que detenta autoridad. Miren, quien mejor ha justificado la necesidad de concretar políticamente una única autoridad que ejerce el gobierno y que a la vez produzca, que dé el derecho, pues este ha sido Thomas Hobbes en una de sus obras, una de las obras más importantes, creo yo, no solamente del pensamiento jurídico, sino también del pensamiento político. Me refiero a El Leviatán, un texto publicado en 1651 que, si ustedes revisan la biografía de Thomas Hobbes, porque además Hobbes escribió una autobiografía, es decir, donde él refiere su vida, pero bueno, uno puede recurrir a distintas biografías de Hobbes. Hay una muy buena de Tonis es el apellido de este autor, que trabaja justamente un acercamiento biográfico a Thomas Hobbes y una explicitación de su teoría. Bueno, Hobbes había sido muy cercano a la familia de Carlos I, un rey que va a ser decapitado, pero antes de que pues la revolución, la gente decapita a Carlos Carlos I hace escapar a su familia y con ellos a Thomas Hobbes, que era muy cercano a su familia, como les digo, era profesor de matemáticas del hijo de Carlos I, bueno, lo hace escapar a París. Y desde París, él termina de escribir el Leviatán y pues sí se publica. Bueno, Hobbes tiene una caracterización muy, pero muy particular del derecho natural. Eh, Hobbes va a caracterizar el derecho natural y el estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos. En su concepción del derecho natural, el hombre no es bueno por naturaleza, ¿no? O sea, la idea de que el hombre es bueno por naturaleza pertenece a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Es parte de su argumento en el contrato social. En cambio, en el Leviatán de Thomas Hobbes, el hombre podríamos decir que es, más que ser malo, el hombre obedece en sí a su potencia. La idea de la potencia, que es un concepto muy interesante en la obra de Hobbes, también en la obra de Baruch Spinoza, un contemporáneo a la época de Hobbes, significa que el hombre puede hacer lo que puede hacer, lo que su potencia le permite. Y pues lo que su potencia le permite es ser el lobo del hombre, ¿no? O sea, Hobbes señala, el hombre es lobo del hombre. Y eso justifica que en el estado de naturaleza hay una guerra de todos contra todos. Es decir, hay una posibilidad de que el otro, tu vecino, te haga daño. Y para Hobbes lo único que puede parar esta guerra, pues es un pacto, un acuerdo, un contrato. Por ello, cuando uno revisa un manual de teoría política, siempre va a encontrar a Thomas Hobbes junto con los contractualistas, junto con Locke o con Rousseau. ¿Por qué? Porque él cree que lo único que puede parar esta guerra de todos contra todos, pues es un pacto, un acuerdo, un contrato. Bueno, pero ¿qué tipo de pacto? Es un pacto en el que todos y cada uno
pues otorgan a un tercero, que viene a ser el soberano, el poder de gobernar y el poder de dar el derecho. Es decir, este soberano se queda con el monopolio de la violencia y con el monopolio de dar el derecho y de desarrollar justamente las condiciones de gobierno. El soberano, el resultado de este pacto, termina siendo pues irresponsable, es decir, nadie lo puede juzgar. Y ese es un criterio básico de la soberanía, ¿no? El soberano siempre está incluso por encima de las leyes, así él sea la fuente de la ley, pues el soberano viene a ser como este motor que puede cambiar y modificar las leyes. Pues bien, Hobbes argumenta la construcción de este poder, un poder tremendo sobre la tierra, por ello él recurre al término leviatán, al nombre leviatán, que es tomado de la Biblia, ¿no? Que es un monstruo marino que básicamente representa el mayor poder sobre la tierra. Es así como va a caracterizar la figura del Estado. Y el Estado, en virtud de este contrato, este pacto, se encarna en el gobernante, se encarna en el rey. Dos datos curiosos, dos elementos curiosos que desde mi punto de vista vale la pena referirlos. El primero, para Hobbes el miedo es el cemento que une, podríamos decir, a la sociedad. Es decir, es el miedo, es el temor a que el otro te dé muerte, lo que te hace ir a este contrato, avanzar en este pacto y otorgarle al rey justamente ese poder. Y miren, hay un dato muy interesante. Yo les decía hace un momento de que hay una autobiografía de Thomas Hobbes, es una autobiografía escrita en 1672, y él cuenta lo siguiente. Es muy curioso este párrafo de su autobiografía. Dice: pues al difundirse por nuestras plazas el rumor de que con la flota española se acercaba el último día para nuestro pueblo, tanto miedo concibió mi madre que parió gemelos, a mí y al miedo al mismo tiempo. Eso dice Thomas Hobbes en su autobiografía. Un poco de contexto. Hobbes nace justamente en un periodo de guerra donde había una flota española amenazando, parece, la ciudad en la cual vivían los padres de Hobbes, y obviamente la madre tuvo tanto miedo, pues que apresuró el parto, y dice Hobbes: mi madre concibió gemelos, me concibió a mí y concibió al mismo tiempo al miedo. Es decir, él se considera hermano del miedo. Justamente, un libro muy bonito de Roberto Espósito, denominado Comunitas, Comunitas, en el cual él realiza una lectura de la importancia del miedo en la obra de Hobbes para justamente trabajar esta noción de pacto, pero a la vez la forma en la cual, si es el miedo a que el otro me dé muerte, para que yo acceda a un pacto y otorgue al soberano justamente ese poder, eh, el haber otorgado al soberano el máximo poder, eh, también genera una condición muy interesante de gobierno. Según Roberto Espósito, del miedo que yo tengo al otro de que me dé muerte, paso a tener el miedo a que el soberano, el Estado, pues a la vez me dé muerte. Es decir, el temor se transfiere, se desplaza del otro, de esa guerra de todos contra todos, a ese monopolio de la violencia por parte del Estado. Es un libro bastante valioso, Comunitas, origen y destino de la comunidad, de un pensador italiano llamado Roberto Espósito. Bueno, segundo elemento, les decía que hay dos elementos curiosos. El segundo elemento se refiere a la tapa original del libro Leviatán de 1651, que fue mandada a realizar por el mismo Hobbes. Es decir, Hobbes estaba un tanto obsesionado con la publicación de su libro y cuidaba todos los detalles. Hobbes encargó la elaboración de la tapa a un artista que se llamaba Abraham Bosset, quien le mandó distintos bocetos, ¿no? Hobbes quería que en la tapa aparezca un rey y que el rey esté hecho de distintos hombres, ¿no? En las primeras versiones que le manda justamente Abraham Bosset, él coloca una serie de caras, ¿no?, de rostros en el cuerpo del rey, y bueno, ese primer boceto no le gusta a Thomas Hobbes, y él le pide de que eh, quede mucho más clara la imagen con personitas, personas que configuran el cuerpo del rey, pero que además están
mirando al rey, están de espaldas al espectador, pero lo están mirando al rey, ¿no? O sea, la portada final termina justamente con esta idea de dos cuerpos del rey. Hay otro autor italiano que a mí me gusta mucho, que se llama Giorgio Agamben. Agamben señala de que entre uno y otro dibujo que le mandó Abraham Bosé, pues lo que existía era la tensión respecto al soberano, es decir, de qué manera la imagen podría mostrar una tensión. Cuando las cabezas miran al lector, el soberano parece ser el destinatario de la obra. En cambio, cuando las cabecitas miran al rey, que es la etapa final, la confirmación del soberano es mucho más clara. Es decir, el soberano es el rey y obviamente son miradas de sometimiento a la figura del rey. Bueno, hay algo también muy curioso. En el cuerpo del rey, en el cual se encuentran cientos de personas, el cuadro a la vez nos está reflejando una noción de teología política medieval que ha sido explicitada por otro autor que es Ernest Kantorowicz en un libro muy lindo, un libro hermoso que se llama Los dos cuerpos del rey. En este texto Kantorowicz muestra, a partir de una serie de documentos, de que había una concepción política muy particular. Se decía que el rey tenía dos cuerpos, un cuerpo físico, como todos lo tenemos, ¿no? Que es un cuerpo que puede enfermar, que envejece. Eh, Ese era un cuerpo que tenía el rey, pero el rey también tenía otro cuerpo, un cuerpo político que es básicamente el cuerpo del soberano, es decir, la población que está sujeta al cuerpo del soberano. Esto es muy importante porque eh, si el cuerpo del soberano es su población, es decir, los pobladores son parte del cuerpo del soberano, cuando efectivamente le den muerte al rey, y esto va a suceder en las revoluciones, la revolución inglesa o la revolución francesa, mm, pues muerto el rey, muere el cuerpo físico del rey, más no el cuerpo político, ¿no? Y el cuerpo político decanta en la población, por ello podemos decir de que el pueblo es soberano, ¿no? Pero bueno, retornando una vez más a la idea de Estado de Derecho, pues este nace con la concretización de una autoridad que tenga el monopolio de dar y de decir el derecho. El derecho es aquel que ha sido dado por la autoridad competente conforme a los procedimientos formales competentes, es decir, hay una única fuente de derecho que sería el Estado soberano. Es en ese sentido de que Ferrajoli nos dice, Estado de Derecho designa cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos. Y aclara, dice, son entonces estados de derecho todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más antiliberales. ¿Por qué? Porque lo que importa en el estado legal o legislativo de derecho no es tanto el contenido de la ley, sino es la forma y el origen de la ley. Es decir, que la ley haya sido dada, la ley provenga de una autoridad competente, de aquel que en verdad ejerce el poder y en consecuencia la ley sea expresión de ese soberano, sin importar su contenido. Por eso Ferrajoli dice, Estado de Derecho, incluso los ordenamientos jurídicos modernos más antiliberales, es decir, los más contrarios a derechos de libertad, ¿no? De una u otra manera, lo que hace al Estado de Derecho es de que tengan una fuente y una forma legal. Con ello, pues nace el principio de legalidad, ¿no? Y el principio de legalidad, en palabras de Thomas Hobbes, pertenece a este adagio, que es autoritas non veritas facit legem. Es decir, es la autoridad, no es la verdad, la que hace a la ley. Esto significa de que la idea central de la ley es que la ley provenga de aquel que detenta el poder, de aquel que detenta la autoridad. Y este va a ser el principio convencional del positivismo jurídico. Y pues el positivismo jurídico, como creo que lo saben todos los que han estudiado o cursado teoría del derecho, pues el positivismo jurídico ha planteado, ha desarrollado la separación del derecho de la moral. Es decir, por un lado el derecho, por otro lado la moral. Y bueno, pues con esta afirmación podríamos decir que el derecho natural, pues es la filosofía del derecho premoderno, antes de que aparezca el Estado. La idea del derecho era que se justifique por la justicia, por el contenido del derecho, y en consecuencia el veritas, la verdad,
non autoritas facit legem era como el adagio que justificaba en sí la existencia del derecho y bueno, cuando aparece el Estado y aparece esta figura, esta concentración del poder, pues aparece el derecho positivo y el derecho positivo será pues el sustento epistemológico del derecho moderno. Pero bien, les decía, Ferrajoli en este texto fabuloso, pasado y presente del Estado de Derecho, no solamente nos narra el tránsito del derecho premoderno al derecho moderno y la aparición del Estado legal o legislativo de derecho, sino que también nos va a hablar de otro desplazamiento, de otro tránsito, es decir, el tránsito del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, es decir, el momento en el cual se abandona el Estado legislativo de derecho, es decir, el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, y aparece un tránsito hacia un Estado constitucional de derecho donde la Constitución, esta norma suprema del ordenamiento jurídico, va a ser, digámoslo así, no solamente importante, sino va a ser el dínamo, el punto de partida de la comprensión del Estado constitucional de derecho. Pero bueno, esto lo vamos a ver enseguida, después de una pequeña pausa que hacemos en este su programa Yuraparia y pues después de la pausa empezamos a hablar del Estado constitucional de derecho y algunas condiciones de su transformación y de su comprensión. Vayamos a una pausa, volvemos enseguida. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva Radio San Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales, nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración. Se produce atención. Cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias y nosotros tenemos una. Estamos conectados con la realidad y donde quiera que estés, ahí estamos. Porque la noticia te empodera, te da certeza y nuestra labor es hacértela llegar. Entrevistas, análisis e investigación. Somos Conexión Pública y de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía estaremos contigo por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. La nueva Radio San Andrés. con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. Ya retornamos con Yura Paria. Estamos de vuelta en su programa Yura Paria. Estamos analizando una categoría muy importante. Esta categoría se llama Estado de Derecho. Habíamos empezado a revisar esta categoría a partir del planteamiento de un pensador italiano, Luigi Ferrajoli, un autor perteneciente al neopositivismo o al garantismo, como él se autocataloga, y pues habíamos visto el tránsito del derecho premoderno al derecho moderno y la aparición justamente de la idea de Estado de Derecho, pero desde un punto de vista de Estado legislativo de derecho. Y les decía de que Ferrajoli también nos va a narrar el tránsito del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho.
Y bueno, así como la aparición del Estado moderno supuso la concreción de una autoridad que tenga el monopolio de dar y de decir el derecho, pues el otro acontecimiento que marcó el tránsito del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, pues fue para Ferrajoli la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial, en particular por un evento muy importante en el campo jurídico. Me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 va a generar que una buena parte de las constituciones de posguerra sean constituciones con extensos catálogos de derechos fundamentales. Esa es la razón, creo que es una razón bastante importante a momento de considerar este tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Pero antes de referirnos a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y a la Declaración de Derechos Humanos, creo que es necesario referirnos a que una de las características del nacimiento del Estado va a ser la aparición también en el mundo moderno de las primeras constituciones escritas. Me refiero a la aparición de la primera constitución escrita, la Constitución norteamericana de 1787, ¿no? Esta constitución es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes le prestan atención, es una constitución de 7 artículos que lo que hace es limitar el ejercicio de poder y a la vez separar y dividir el poder. Dicho de otra manera, la forma en la cual limitas el ejercicio de poder es a partir de la separación y división de poderes. La Constitución norteamericana de 1787, pues claramente tenía una influencia de autores como John Locke o Montesquieu, ¿no? Que fueron los primeros autores en plantear una separación y división de poderes. El primero fue Locke, en un texto muy conocido llamado Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Locke planteaba una separación y división de poderes que contemplaba el ejecutivo, el legislativo y el federativo. Locke no planteaba al judicial. El que va a plantear al judicial es Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. En consecuencia, la Constitución norteamericana de 1787, pues, es una constitución que va a limitar el ejercicio de poder y en ese sentido se va a empezar a transformar la noción de Estado de Derecho no solamente en el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley. Dicho de otra manera, así como veíamos que un rey, un monarca que quería destruir un molino porque le afeaba el paisaje, al final de cuentas se somete al cumplimiento de la ley. En este caso, la Constitución va a aparecer como una norma fundamental supraordenada que va a separar y dividir el poder. Esto es muy interesante porque la Constitución norteamericana de 1787 no posee un extenso catálogo de derechos, es más, no posee un catálogo de derechos. Los derechos van a venir después, a partir de las enmiendas, ¿no? Es decir, esta Constitución de 7 artículos, una Constitución corta, la norteamericana de 1787, pues le van a seguir una serie de enmiendas y dentro de las primeras enmiendas pues se van a ir introduciendo los catálogos de derechos. Pero el dato, creo yo que el dato importante es esta separación y división de poderes que se da en la idea y en la figura y en la forma de la Constitución. Bajo esa lógica aparece una condición del ejercicio de poder. Dicho de otra manera, para que el poder sea válido y legítimo, tiene que ejercerse conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. Ya no habría ejercicio de poder absoluto, siempre sería un ejercicio de poder sobre la base de la Constitución y de las leyes. La Constitución y las leyes justamente serían todo lo contrario a la idea de un ejercicio absoluto del poder. No existiría ya un ejercicio absoluto del poder. ¿Por qué? Porque todo poder tendría que darse conforme a lo que establece la Constitución y las leyes. Bueno, desde 1787 hasta las constituciones de posguerra, pues hay todo un entramado, todo un desarrollo del constitucionalismo que busca justamente legitimar el ejercicio de poder, separar o dividirlo, pero recién se concretiza, después de la Segunda Guerra Mundial,
las constituciones con largos catálogos de derechos, ¿no? Los largos catálogos de derechos van a ser resultado justamente de la presencia, de la influencia de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Pero, según Ferrajoli, las constituciones de posguerra se van a caracterizar, además de por ese extenso catálogo de derechos fundamentales, porque son constituciones rígidas con control de constitucionalidad. ¿Qué significa una constitución rígida? Es una constitución cuyo procedimiento de reforma es complejo. Supone un procedimiento especial y un órgano especial de reforma de la Constitución. En consecuencia, habría un procedimiento que hace difícil cambiar o modificar la Constitución. Y es en ese sentido que la Constitución aparece como una norma fundamental porque es justamente muy difícil de modificarla. No significa que sea imposible modificarla, sino de que tiene un procedimiento agravado de modificación que generalmente también supone la presencia de un órgano especial para llevar a cabo una reforma. Por ejemplo, la Constitución boliviana en el artículo 411 señala que para la reforma total o para la reforma que toque las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías, se tenga que convocar a una asamblea constituyente, es decir, a un órgano especial, e incluso el resultado de la asamblea constituyente tiene que ser aprobado mediante un referendo constitucional aprobatorio, es decir, la asamblea constituyente tampoco va a suponer la expresión del poder constituyente, sino el poder constituyente va a continuar en el pueblo, podríamos decir. En consecuencia, después de la Segunda Guerra Mundial aparecen constituciones rígidas, es decir, constituciones que en virtud de esta dificultad de su modificación son constituciones supraordenadas en relación a las leyes. Pero no solamente son constituciones que son jerárquicas, que es una norma jerárquica respecto a la legislación infraconstitucional, sino también son constituciones que tienen un órgano de control de constitucionalidad. Según Ferrajoli, esto es algo que aparece como un fenómeno después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las constituciones de posguerra aparecen como constituciones rígidas, como constituciones con control de constitucionalidad y como constituciones con extensos catálogos de derechos fundamentales. Y es así que van a ser una concepción de Estado de Derecho fuerte o de Estado de Derecho sustancial, que también se denomina Estado Constitucional de Derecho. Les leo lo que dice Ferrajoli al respecto. Ferrajoli dice: Estado de Derecho designa solo aquellos ordenamientos en los cuales los poderes públicos están, además de sujetos a la ley, también sujetos a la Constitución, ¿no? Es decir, están vinculados al respeto de principios sustanciales establecidos por las normas constitucionales, como ser la división de poderes y los derechos fundamentales. Y nos dice Ferrajoli, en el Estado constitucional de derecho, la Constitución no solo disciplina las formas de producción legislativa, sino que impone también a esta prohibiciones y obligaciones de contenido, correlativas unas a los derechos de libertad y las otras a los derechos sociales, cuya violación genera antinomias o lagunas que la ciencia jurídica tiene el deber de constatar para que sean eliminadas o corregidas. Pues bien, nace así el Estado constitucional de derecho y pues el correlato de la aparición de estas constituciones rígidas, con extensos catálogos de derechos, con control de constitucionalidad expresado en tribunales constitucionales, cortes constitucionales, pues va a suponer que todo el ordenamiento jurídico tenga que transformarse, ¿no? Es así que, paralelo al Estado constitucional de derecho, aparece un correlato, que es la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Es acá donde recurro a un profesor también italiano, que es Riccardo Guastini. Él plantea, o por lo menos señala, que hay 7 condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico y de concreción del Estado constitucional de derecho. Estas 7 condiciones son las siguientes. La primera, ya la hemos explicitado, pero la repetimos: existencia de una constitución rígida. Estamos delante de una constitución rígida cuando es difícil, hay un procedimiento agravado, complejo, de modificación de la Constitución. Eso genera que la Constitución esté supraordenada, es decir, sea la norma fundamental
y goce de primacía, ¿no? Que esté por encima de las otras normas, en particular de las leyes. En consecuencia, si no hay una constitución rígida, pues no va a haber constitucionalización del ordenamiento jurídico, ¿no? Guattini es en ese sentido muy claro. Él dice, si no hay constitución rígida, no se va a constitucionalizar el ordenamiento jurídico. Segundo criterio de constitucionalización del ordenamiento jurídico, garantía jurisdiccional de la Constitución. Es decir, existencia de un control de constitucionalidad, de un órgano encargado del control de constitucionalidad, llámese Tribunal Constitucional, llámese Corte Constitucional, un órgano que se encarga de proteger a la Constitución de leyes ordinarias que intentan modificarla o que leyes ordinarias que en su contenido sea contrario a lo establecido en la Constitución. Es en ese sentido de que toda ley no solamente tiene que ser realizada, es decir, el procedimiento legislativo no solamente debe de observar las formas que la Constitución establece como requisito para la elaboración de las leyes, sino que las leyes también tienen que observar el contenido de la Constitución. No pueden ir en contra del contenido de la Constitución, tienen que ser coherentes con el contenido de la Constitución. En consecuencia, tenemos existencia de una Constitución rígida, primera condición. Segunda condición, garantía jurisdiccional de la Constitución. Tercera condición, fuerza vinculante de la Constitución. Esto tiene que ver con una discusión en teoría constitucional. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas constituciones eran pensadas o eran presentadas como programas políticos a ser desarrollados luego en leyes. Es decir, las constituciones eran como declaraciones que precisaban de leyes para su puesta en funcionamiento. Bueno, la constitucionalización del ordenamiento jurídico, que es algo que se sucede, según Guattini, también después de la Segunda Guerra Mundial, supone que los artículos, las disposiciones, las normas establecidas en la Constitución son normas jurídicas vinculantes, son normas jurídicas genuinas, son normas jurídicas que se pueden aplicar directamente, son normas jurídicas de derecho, no son simples guías para la legislación. En consecuencia, hay una fuerza vinculante de la Constitución. Cuarta condición de constitucionalización del ordenamiento jurídico, una de las más complicadas y complejas que ha generado un gran debate, es la sobreinterpretación de la Constitución. Es decir, la Constitución no solamente va a presentar normas regla, normas de conducta, sino también principios. Por ejemplo, principio de la división y separación de poderes, el principio de inocencia. Es decir, la Constitución va a presentar una serie de normas que son entendidas como sustento y guía de la legislación, pero a la vez son normas vinculantes de aplicación. Y en ese sentido, para poder comprender el alcance de estas normas, pues tiene que darse una interpretación extensiva, dice Guattini, que vendría a ser una sobreinterpretación, una interpretación que tenga que ver con la posibilidad de que la Constitución pueda resolver justamente casos concretos, conflictos de casos concretos a partir de la interpretación. Bueno, eso ha generado un debate muy fuerte respecto al activismo de los jueces y de los tribunales que al sobreinterpretar van encontrando normas implícitas en la Constitución y no necesariamente trabajan con las normas explícitas que están en el tenor literal del texto, sino que van en búsqueda de estos principios que ayudan a comprender la intención de la Constitución. Bueno, continúo. Aplicación directa de normas constitucionales. Esta sería la quinta condición de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Tiene que ver mucho con esta idea de la fuerza vinculante de la Constitución. Es decir, la Constitución, si bien precisa de normas, de leyes para su desarrollo, el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, que se encarga de proteger a la Constitución y de hacer que la Constitución sea efectiva, se la pueda vivir, pues puede hacer una aplicación directa de la Constitución mientras el órgano legislativo pues desarrolla o prepara la legislación necesaria, ¿no? Sexta condición de constitucionalización del ordenamiento jurídico, la interpretación conforme de las leyes. Nos referimos a que si una ley admite varias interpretaciones posibles, las interpretaciones válidas son aquellas interpretaciones que son conforme a la Constitución.
Las interpretaciones que no son conforme al contenido de la Constitución son interpretaciones que tienen que ser expulsadas del razonamiento de los jueces. Una ley, si no admite una interpretación conforme a la Constitución, pues tendrá que ser expulsada, la ley tendrá que ser expulsada del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución y a los contenidos que establece la Constitución. Y finalmente, la séptima condición de constitucionalización del ordenamiento jurídico tiene que ver con la influencia de la Constitución en las relaciones políticas. Es decir, la Constitución se convierte pues, en una guía práctica de la política y en el fondo lo que se busca es que la Constitución sea una Constitución, ¿qué les puedo decir? Entrometida, dice Guastini, ¿no? Que pueda intervenir en cualquier momento, en cualquier elemento de nuestra vida colectiva. Bueno, acá un dato, Guastini señala que estas son condiciones de grado, es decir, que un Estado constitucional de derecho puede avanzar en la concretización de cada una de estas condiciones de distintas maneras y en distintos grados. Aunque él aclara de que los primeros dos, constitución rígida y un órgano de control de la constitucionalidad, sí son condiciones sine qua non y condiciones necesarias. Si prestamos atención a la transformación del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, podemos encontrar que el núcleo de esta transformación se encuentra en lo formal, en la idea de constitución rígida y de un órgano de control de constitucionalidad, y en lo sustancial, en la existencia de extensos catálogos de derechos, y esto es por influencia de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Las constituciones de posguerra, es decir, las constituciones del Estado constitucional de derecho, tienen cláusulas como el llamado bloque de constitucionalidad, en el cual se van a incluir las normas internacionales de derechos humanos como parte de la Constitución, y también tienen cláusulas referidas al estándar más alto de derechos, es decir, la aplicación preferente de instrumentos internacionales de derechos humanos en el caso de que estos instrumentos pues contengan normas más favorables. Y así lo tenemos presente en el artículo 410 de la Constitución, en particular en el parágrafo segundo, si ustedes le prestan atención, el parágrafo segundo de la Constitución, del artículo 410 de la Constitución, dice lo siguiente: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. Es decir, la idea de bloque de constitucionalidad significa o hace referencia a que es parte de la Constitución los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Dicho de otra manera, conjuntamente a los 411 artículos que tiene nuestra Constitución, tenemos que a la vez comprender como parte de la Constitución los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y es mucho más preciso, creo yo, el artículo 256 de la Constitución, que señala los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaran derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. En consecuencia, el núcleo duro del Estado de Derecho viene a ser, el núcleo duro del Estado constitucional de derecho, viene a ser estos derechos fundamentales. Derechos fundamentales que en la exposición de Luigi Ferrajoli son derechos que no pueden ser ni siquiera modificados por la mayoría de la gente. Dicho de otra manera, en un sistema democrático, donde elegimos representantes, que en el caso boliviano, por ejemplo, elegimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, diputados y senadores, ninguno de ellos está facultado de dejar sin efecto, de eliminar derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque son el núcleo del Estado constitucional de derecho. Incluso Ferrajoli señala, les leo un pedacito de un texto de Ferrajoli relacionado a la democracia constitucional, porque Ferrajoli señala de que así como hay un Estado constitucional de derecho, también existe la democracia constitucional. Ferrajoli dice lo siguiente, dice: para que un sistema político sea democrático, es necesario que se sustraiga constitucionalmente a la mayoría el poder de suprimir o limitar
la posibilidad de que las minorías se conviertan a su vez en mayoría, ¿no? Es decir, estos representantes a la vez, pues en cierto sentido, decidan por todos, ¿no? Dice, y ello a través de límites y vínculos que establezcan lo que en varias ocasiones se ha denominado la esfera de lo no decidible, que y que no, lo que Ernesto Garzón Valdés ha llamado el coto vedado, sustraída a la potestad de cualquier mayoría. Pero está claro que estos límites y vínculos impuestos a los poderes de la mayoría a través de la estipulación constitucional de los derechos fundamentales y de sus garantías son normas no ya formales, sino sustanciales. Estas normas tienen que ver con los contenidos de las decisiones, condicionan su validez sustancial y no simplemente formal, y por tanto contradicen la tesis según la cual la democracia consistiría únicamente en un método, es decir, en reglas procedimentales que aseguran la representatividad popular a través del sufragio universal y del principio de la mayoría. Es decir, para Ferrajoli hay un núcleo de derechos que no pueden ser modificados ni siquiera por la mayoría más exquisita que se puedan imaginar, ni siquiera por 2/3, 4/5. No hay forma para Ferrajoli de que se puedan modificar estos derechos porque hacen en sí la base de la existencia de la democracia. Por ejemplo, si la democracia la pensamos como participación política, como emitir libremente nuestras ideas, como emitir libremente nuestras preferencias políticas, todo ello está relacionado al ejercicio de derechos fundamentales, derechos que se encuentran plasmados justamente en la Constitución y en las declaraciones de derechos humanos. Por ello, este núcleo duro del Estado constitucional de derecho y de la democracia constitucional tiene que ver con los derechos fundamentales. Bueno, vayamos a una pausa y volvemos con las conclusiones de nuestro programa y de esta sesión en la cual nos hemos dedicado a analizar el Estado de Derecho. Vamos a una pausa. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Ya retornamos con Yura Aparia. Bienvenidos una vez más a Yura Aparia, su programa Yura Aparia, un programa del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la carrera de Derecho. Pues bien, en este programa hemos expuesto una idea de Estado de Derecho. Me gusta mucho pensar en la idea de Estado de Derecho como idea rectora, ¿no? Como lo entendía Kant, es decir, una idea rectora para comprender el ejercicio de poder por parte de gobernantes
y para comprender el ejercicio de los derechos por parte de los gobernados, ¿no? En esta exposición nos hemos basado en líneas generales en el pensamiento de Luigi Ferrajoli, un pensador que pertenece a la corriente del neopositivismo o del llamado constitucionalismo garantista. Es necesario aclarar que esta exposición pues parte de este emplazamiento teórico, es decir, nos hemos acercado en este programa, su programa Yura Paria, desde el neopositivismo de Ferrajoli. Yo creo que es siempre importante decir desde dónde hablamos, ¿no? Es decir, cuál es el esbozo teórico que estamos trabajando. No he trabajado, y eso es un elemento yo creo a tomar en cuenta, al pospositivismo, ¿no? Que es otra corriente de autores como Robert Alexi, Manuel Atienza, pese a que no se denominaba pospositivista, pero muchos lo incluyen allí, a Carlos Santiago Nino, por ejemplo, ¿no? Para estos autores hay un cambio central en la concepción del derecho, porque el derecho no solamente está compuesto por normas, reglas, sino también por normas, principio, y ellos juegan mucho a la idea de que el derecho puede sobreinterpretarse, como decíamos con Guastini, y allí aparece de una manera fundamental el ámbito de la ponderación. Creo que tampoco se relaciona todo lo que hemos dicho de Estado de Derecho con el pluralismo jurídico, ¿no? Esto en la medida en la cual este acercamiento de Estado de Derecho de Luigi Ferrajoli más bien tiene un origen en el monismo jurídico, el momento en el cual aparece la figura del gobernante, el monopolio de la producción del derecho por parte del Estado, que es el monismo jurídico, y pues hoy en día, como ustedes saben, hay un reconocimiento a partir de la figura de estados multiculturales y estados plurinacionales de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, ¿no? La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas es el que nos permite hoy en día hablar de estados plurinacionales, ¿no? Es básicamente la declaración que señala de manera muy clara que los pueblos indígenas pueden constituirse en naciones como tal, y pues esta declaración otorga un derecho muy importante, que es el derecho a la libre determinación. Bueno, en futuros programas de Yura Paria, pues intentaremos explorar estas variaciones dentro del Estado de Derecho, hablar un poco acerca del pospositivismo y problematizar justamente con el pluralismo jurídico. Pero yo creo que hemos cumplido con demasiado el tiempo de su programa de Yura Paria, y pues les agradezco mucho por habernos sintonizado, por habernos seguido por las redes. Yura Paria es un programa en el cual se intenta hacer reflexión teórica, filosófica, mostrar resultados de investigación, etcétera, que es básicamente el compromiso que todos nosotros como profesores de Derecho, de la carrera de Derecho, pues tenemos en sí, no solamente con nuestros estudiantes, sino con la población en general. Muchísimas gracias por seguirnos, pues, y tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Yura Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Todos los viernes por Radio Universitaria San Andrés FM 97.5.